Victoria de Peñarol 1-0 en el partido de ida de estos octavos de final de la Copa Libertadores contra Racing. Victoria determinante, victoria actitudinal del Carbonero, que lo gana desde la cabeza, que lo gana desde la defensa, que lo gana bien parado atrás, afianzándose en la zona defensiva y reforzando la zona ofensiva cuando fuera necesario, tratando de aprovechar las chances que le quedaron. En el primer tiempo tuvo un par, no las terminó de aprovechar. Silvera estuvo errático en zona de definición en las que le quedaron cerca. En el segundo tiempo Peñarol perdió volumen de juego en zona ofensiva, le costó el partido para llegar al área rival. Racing se encontró un poquito mejor parado, el partido también fue empezando a mostrar el desgaste de los partidos anteriores, ambos vieron a mitad de temporada y venían de partidos importantes el fin de semana, pero la que le quedó a Peñarol, cerca del área, en el segundo tiempo, Peñarol la mandó a guardar. Y esa fue la gran chance del centro del Demonio García, la bajada de pecho de Arezzo y el gol de cabeza de David Terán, que puso finalmente el 1-0 y terminó por definir así el partido de ida de esta Copa Libertadores, estos octavos de final. Fue un buen partido de Peñarol, que quizás no lució, que quizás no fue brillante, algo que repite en la gran mayoría de los partidos por Copa Libertadores, pero fue mejor que el rival. Hoy, Peñarol, sin ser un ballet, fue claramente superior a un Racing que se vio desesperado en cada una de las divididas, que jugó mucho a cortar el juego, que pegó mucho más de lo que jugó al fútbol, que nunca tuvo una chance clara de gol más allá del gol anulado a Martirena, que le costó ingresar al área, que perdió en los duelos delantero contra defensa constantemente, en un partido maravilloso de Herrera y de Méndez, y también un partido correcto de los laterales, sobre todo en zona defensiva, Gularte y Olivera. Es una victoria clara de Peñarol que no queda corta tampoco, porque no hubo tanta diferencia como para más de un 1-0. Veremos cuánto la puede defender esta ventaja en el cilindro de Avellaneda, donde a pesar de que se ve un Racing bastante disminuido, la localía en Argentina puede llegar a decantar o puede llegar a cambiar un poco la pisada, Rodrigo. Victoria merecida de Peñarol en todo caso. Sí, victoria merecida. Le ganó todas las divididas, Juaco. No recuerdo una dividida que haya perdido algún jugador de Peñarol. Al contrario, se le notó a un equipo de Racing ofuscado, enojado, que no pudo venir a hacer el trabajo que quizá habían preparado para esta noche, porque el equipo de Aguirre mostró lo que más tiene, ¿no? Que a veces sí faltan lo futbolístico, pero la entrega no se negocia en este equipo. Quedó mostrado el año pasado y este año cada vez que se lo llamó a eso que necesitaba, ¿no? De ganar, cuando recuerdo aquel partido por fase de grupos contra Olimpia, cuando Olimpia ganaba 2-0 y era un batacazo acá en el campeón del siglo, salió el equipo de Aguirre el segundo tiempo con una actitud tremenda y lo termina dando vuelta. Bueno, hoy tuvo otra inyección en lo anímico, el público jugó su rol y el jugador también juega el rol para que el público actúe de esa manera, para que lleguen a esa conexión jugador-hincha, hincha-jugador. Hace 2 años que esa comunión entre la hinchada y el jugador y el entrenador es una misma, se nota en la cancha, como menciono. Quizá en lo futbolístico a veces falte, pero sabemos bien de que el uruguayo, y más en Peñarol, la actitud es lo que importa, lo que se prioriza, y hoy Peñarol le ganó todas las divididas. Es injusto hacer un podio porque hubieron rendimientos muy altos, exuberantes en los mano a mano. Lo de Méndez hoy, la noche en el duelo con Maravilla Martínez, la verdad que fue impresionante. Uno de los 9 que se menciona, que lo piden en la selección argentina, que tiene un montón de jugadores, ¿no? Pero lo dicen de que está en Argentina. El año pasado en la Copa Sudamericana fue impresionante. Bueno, este año sigue con números muy altos.
Hoy se lo metió en el bolsillo. Hoy le ganó por arriba, por abajo, forcejeando. Casi los echar. Mano a mano, de vivo, de todas las formas sabidas y por haber que un central le puede ganar a un delantero. Méndez las utilizó todas y Méndez le ganó en todas. Lo de Herrera, en su fútbol rápido, veloz, tiempista, lo hizo todo bien. Olivera, de tanto que se le dio en el primer semestre, el intermedio hizo un clic, otro jugador, y lo que ha jugado hoy, esta noche, tanto en el rol ofensivo como defensivo, ha sido exuberante. Bueno, lo de Ugarte nuevamente, más de lo mismo, no ha hecho un buen partido. Y ahora vamos al invento, por así decirlo, de Aguirre. Al invento de ese medio que sacrificó un jugador en lo ofensivo por poner a Trindade y a Remedi, a Sosa y a Cabrera, y ha sido un medio que ha jugado muy bien. Son chiquitos, pero lo que han metido... Sí, meten como unos caballos. No, impresionante, Joaco. La garra que le puso Trindade, por eso te digo, a veces nos quedamos nosotros con lo de Méndez y con que nos encanta ese tipo de fútbol, pero el trabajo silencioso de Trindade en el medio del medio campo, jugando sencillo, dando los pases cortos y largos cuando había que hacerlo, marcando y estando en las zonas donde había que hacer los relevos. Quizá no estuvo en esos cortes, en ese rascarrasca que elogiamos recién a Méndez, pero sí fue un jugador que estaba donde estaba. Quizá me hace acordar mucho al jugador que era García el año pasado. Sí. Que ocupaba espacios, que quizá no era un jugador que demostraba muchísimo, pero estaba donde tenía que estar. Sí, yo creo que es un trabajo de desgaste el de Peñarol en defensa, porque no fue tanto un trabajo de repliegue, porque Peñarol uno no lo vio tan tirado atrás en el partido, más allá del final del partido, ya con el 1-0, tratando de marcar un poquito más la retaguardia, pero en el general del partido no fue un Peñarol que se replegó, que quedó en 30 metros, que juntó sus líneas, no, fue un Peñarol que desgastó. Fue un Peñarol que todo el partido corrió y corrió y corrió. Y corrió más que el rival. Y peleó más que el rival. Y trancó más que el rival. Y creo que ahí también lo termina ganando. Ese es el mejor trabajo defensivo de Peñarol. Trindade, Remedi, Sosa hasta el tiempo que estuvo. Ninguno de los tres paró de correr todos los minutos que tuvieron. Cuando le tocó ingresar a García, García también hizo un muy buen trabajo en la fase defensiva. Terán, cuando vio que entró Arezzo, marcó mucho más. Arezzo también recuperó en algunas jugadas para tratar de ayudar al equipo. Todo el equipo colaborando, todo el equipo solidario. Hay un buen trabajo de todas formas de la línea de 4. Hoy, más línea de 4 que nunca. Creo que la gran característica de este Peñarol, si hay que verlo en correlación con la temporada pasada, es que mantuvo la línea de 4 parada. No hubo casi subidas de Olivera, no hubo casi subidas mucho menos de Ugarte. La única postura más defensiva que se puede ver de Peñarol es esa. Los 4 del fondo, bien paraditos en el fondo. Nada de chiste, nada de boludeces. Los 4, ahí, en el fondo, bien paraditos. Y creo que eso también le permitió a Peñarol afianzarse contra un Racing que le puso mucha gente en el medio de la cancha, que en un momento parecía que le ganaba cuando sale Leo Fernández. Momento que puede ser clave en la temporada de Peñarol. Hay que tener cuidado, hay que ver cómo salió, hay que ver cuál es el alcance de la lesión. Pero es una lesión que si se mantiene en el tiempo puede ser complicada para los planes de Peñarol en este semestre. Hay que ver eso. Terán centró, Peñarol ganó un poquito más en fase ofensiva, pero perdió en el terreno en el medio de la cancha. Ahí creció un poquito Racing, pero en el segundo tiempo Racing fue una sombra. Con Nardoni, con Almendra, con Sosa, con lo que quieras. No gravitó en el medio de la cancha. Me parece que el cambio de García por Sosa fue interesante porque le dio más poder en las bandas en zona de marca, generó el 2 contra 2 constante que hizo que Racing no gravitara por afuera desde adentro, y eso hizo que Peñarol se empezara a pensar más desde atrás hacia adelante cada vez mejor, lo que termina después llevando al gol, pero también termina llevando un Racing que durante todo el segundo tiempo no pisó el área, no pisó el área, y eso en un partido de Copa Libertadores, donde quizás los ataques son pocos porque el partido se pelea, y hoy mirá que se peleó, hubo más de 40 faltas fácil. Bueno, la verdad, es muy destacable que no haya habido una entrada al área de Racing durante todo el segundo tiempo. Tuvo que buscar dividir mucho la pelota,
tratar de jugar por arriba a las espaldas de los zagueros. La línea de 4 estaba bien parada, nunca sufrió esos pelotazos por arriba. Y hay que sumarle que Méndez y Herrera jugaron su mejor partido como saga por lejos, pero por lejos, individualmente y colectivamente. Los dos se asociaron muy bien. Sí, hay partidos, viste, que decís, el entrenador le faltó esto, le faltó lo otro. Quizá hoy lo único que podemos cuestionarle a Aguirre, como para cuestionarle algo, es que Arezzo no haya entrado antes. Después hizo los cambios justos. Hace el gol, ve que Goulart tiene amarilla, lo pela para afuera. Ve que el Cangrejo ya no estaba gravitando, que vos lo mencionabas en el medio del partido, lo pela para afuera, pone a Umpierres, también para ayudar a Suárez en ese rol ofensivo, con aire, que sabe que también se desdobla el juvenil. Lo de que recién mencionaste, lo de García, es así, porque también ayuda a la defensa, pero iba a generar espacios Racing, porque iba a salir obviamente a buscar algo más. No se iba a resignar con ese 1-0, iba a quedar espacios, y ahí García, con su función y obviamente que es un jugador ofensivo, iba a aprovecharlos. Quizá en la última jugada no fue concreto, pero tuvo alguna que otra jugada García como para seguir aumentando la ventaja de Peñarol. Pero una cosa clara, y que ahí marca, Joaco, la superioridad de Peñarol, es la cantidad que pegó Racing. Sí. Que eso a veces lo decíamos de los equipos uruguayos. Cuando los equipos uruguayos pegaban un montón, eran porque era la única herramienta que tenían de poder equiparar el partido. De cortar y cortar y cortar y cortar para enfriarlo. Hoy fue la herramienta que tomó Racing para poder estar en partido. Cortar y en exceso y fuerte, a lastimar. Y sin tener idea, yo no lo dije porque se me pasó en el momento, pero me recordó mucho este planteo de Racing de hoy al planteo de River uruguayo. Ayer contra Defensor, estamos hablando del equipo que está último en el campeonato uruguayo, pero era idéntico. Un equipo que llegaba hasta el medio de la cancha y a falta de ideas y a falta de movimiento del medio y a falta de confianza, buscaba constantemente dividir. Algo que también se ve mucho en los equipos uruguayos cuando van a jugar al exterior, que les cuesta mucho gravitar en el medio porque pierden físicamente, porque pierden en movilidad, y eso lleva a que tengan que buscar siempre despejar, siempre buscar por arriba, siempre buscar a las espaldas. Bueno, Peñarol leyó muy rápido eso. Ya en el minuto 60 se vio un Peñarol que no sufrió nunca uno de esos pelotazos. Cuando Maravilla también se terminó de desgastar en un laburo espectacular de Méndez, eso hizo que en un momento también, cuando largaba Racing, ya Maravilla ni siquiera llegaba a pelear esas pelotas, y ya Peñarol empezó a crecer ahí directamente a un nivel superior. Le faltaba la parte ofensiva. Lo termina encontrando con una pelota parada, segunda pelota en realidad directamente, y era lo que había que hacer también. No fue un equipo virtuoso en lo ofensivo Peñarol. Le faltó gravitar. No tuvo quizás el mejor nivel de Terán, no tuvo el mejor nivel de Arezzo, no tuvo el mejor nivel de Silvera, pero con lo que tuvo terminó haciendo daño y termina encontrando el gol en el momento clave también. Y lo que sabemos en este tipo de series es que son 180 minutos. Hoy Peñarol gana los primeros 90 y en la cabecita de la serie tiene un gran paso para la visita, porque sabe Racing que anímicamente a este equipo es bravo ganarle, en el forcejeo es bravo ganarle, en el mano a mano, en lo anímico, en la intensidad es bravo ganarle. Obviamente que Racing de local va a ser otro equipo, pero sabe que va a tener un rival negro muy duro, que este Peñarol no le va a regalar nada allá en Argentina. Vos, negro, ¿cómo viste el partido, el planteamiento de los dos equipos? Bueno, fue un partido que no me gustó, fue espantoso, la verdad, futbolísticamente hablando, muy friccionado, con un espantoso arbitraje, eso lo tengo que recalcar una vez más, lo permisivo que fue brasileño Rafael Claus fue tremendo. Espantoso fue. No, fue horrible, la verdad, pero fue malo realmente lo de Claus. La verdad que quedó cortísimo con las tarjetas, muy hablado, etcétera, etcétera. No me gustó el arbitraje. Cuatro tarjetas a 2. En un partido en el que hubo más de 40 faltas y varias de ellas muy subida de tono. Bueno, Peñarol defendió y jugó con mucho carácter en un partido muy duro, cortado, muy friccionado.
El rey Terán, como le dicen algunos, el rey David le puso la corona del triunfo a este merecido partido que se lleva a Peñarol por lo que fue, por lo que tuvo en el primer tiempo, en aquella pelota en el horizontal que malogra Silvera, una de Arezzo que recién ingresaba y se le fue por poquito afuera. Prácticamente el arquero Cortés no tuvo grandes exigencias de los delanteros de Racing, por eso se justifica lo de Peñarol en la noche de hoy. Un Racing que vino a buscar su resultado, un Racing que tiene un técnico de la vieja escuela. ¿Por qué? Porque Gustavo Costas, y yo escuchaba atentamente lo que decía Rodri, es que los argentinos de aquella época tienen eso metido con los uruguayos que son pegadores. Entonces a los uruguayos tenés que pegarle primero porque si no te pasan por arriba. Y fue lo que hizo Racing hoy. Trató de frenar a Peñarol con foul, repetidamente foul y foul. Sacaron a Leo Fernández con 3 infracciones, pero premeditadas, se rotaban para pegarle. Eso fue el juego de Racing hoy, dedicado más a destruir que construir. Y bueno, la ventaja de Peñarol de tener plata en el banco. De ahí vino la diferencia, porque la jugada fue García, Arezzo, Terán, la trilogía del gol, los 3 que entraron para cambiarle la suerte al partido. Y bueno, el primer round está ganado. Sabemos que allá la historia va a ser muy distinta, que el gasto va a ser de Racing desde el primer minuto y ojalá Peñarol pueda sostener esta diferencia. Estábamos esperando al Rusito, el Rusito no está. Tuvimos esa pausa ahí de la nada. Totalmente inentendible. Seguramente después vamos a tener en las redes, no vale chumbear, algo de lo que fueron las declaraciones de Aguirre. Pero ahora es momento de irnos. No me quiero extender demasiado tampoco en este comentario y en este relato, porque vamos a decir las cosas como son. Estos son los primeros 90 de los 180, como bien decía Rodri. Esto puede cambiar en el primer minuto del partido en el cilindro de Avellaneda. Peñarol tiene un desafío importantísimo en Argentina, que es defender este resultado. Puede extenderlo también, porque este Racing no fue nada de otro mundo. Incluso hay un Racing muy disminuido con respecto incluso al Racing de la Liga Argentina, que viene con 4 puntos de 12, perdió 2, empató 1 y ganó 1, pero hoy lo vi peor incluso a este conjunto racinguista. Perfectamente Peñarol le puede ganar a Avellaneda, pero es un partido chivo. Sí, y señor. El cilindro Avellaneda, yo fui, y es un estadio que lleno. Es difícil. Te eriza los pelos, porque cerradito, la hinchada canta, ese estadio retumba. Sí, entonces va a ser una parada complicada para Peñarol. Puede cambiar todo el martes, la final del mundo para el Carlos. Ojalá que se le dé a Peñarol con un empate y ya está del otro lado. Bueno, y esperará, si mal no recuerdo, los cruzamientos está entre Vélez y un equipo brasileño, creo que es el Fortaleza. Sale de esa llave el rival aurinegro si pasa la próxima instancia el martes próximo allá en el cilindro de Avellaneda. Merecido lo de Peñarol esta noche. Y bueno, Rodri, nos quedan las reflexiones finales. Nos está apagando las luces ya. Es una tomada de pelo a la hinchada de Racing. Sí. Va a tener que esperar 1 hora más adentro. Una hora y media le dijeron. Que le apaguen la luz. No. Eso la verdad que es una... Y que se apronten los hinchas de Peñarol que van a Buenos Aires. Se van a comer la misma que los argentinos acá. Por lo menos 4 horas tienen que ingresar antes del partido y después tienen que esperar 1 hora y media después. O sea que hay que estar preparados con mucha paciencia para lo que allá ocurre. La paciencia va a ser, depende del resultado final, ¿no? Si Peñarol termina clasificando, ahí vale la pena todo. Déjame 10, 15 horas ahí, no pasa nada. Me quedo a vivir en Avellaneda. Tal cual. Bueno, gente, muchas gracias por haber elegido nuevamente a No Vale Chumbear. El reencuentro el viernes. Nos reencontramos el viernes con el partido de Peñarol-Boston. Boston River Peñarol desde el Campeones Olímpicos de la ciudad de Florida. Y bueno, como mencionaba recién Juaco, apagaron las luces, nos queda solamente la iluminaria de la ruta 102, lleno de autos. Nosotros terminamos la transmisión, pero de aquí nos iremos en 1 hora más o menos. Y por lo menos, está muy congestionada la salida del campeón del siglo, ya dijo Juaco, ya se despachó Juaco en la previa, de cómo se llega y cómo se va de este estadio. Mirá lo que es eso, mirá lo que es eso. Insalubre. Mirá cómo sale la ruta para allá, es un papelón, la organización de esto es un papelón, y lo que le están haciendo a Racing es un papelón también. Pero no me quiero calentar más, fue victoria de Peñarol 1-0, y vos lo viviste como siempre, hermano, como siempre, ¿no? ¿Qué te tengo que decir? No vale chumbear. Como debe ser. Nos vemos el viernes, nos escuchamos. Chau, chau, chau. Abrazo grande a todos.